Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. En Provida, cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso, para ayudarte a ahorrar más, bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile, entre todas las AFP. Si empiezas a ahorrar hoy un monto mensual, puedes hacer una gran diferencia. Provida, una compañía MetLife. Almuerzo ejecutivo en el CID del Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Así usted puede quebrar la jornada e ir a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos, con bebidas de refill sin límite y a solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el restaurante CID de Sheraton Santiago. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/en/el CID. Combinación clave, información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Quédate en la clave. Estamos con el panel de los días martes. Panel exclusivamente de mujeres. Para todos ellos que dicen que no son lleno de hombres. Es verdad, hay hombres, son feos. La gran mayoría son feos. Yo tengo que decirlo, son feos. Ustedes son regias, así que... Inteligente, supongo. Por supuesto. Algo. Estamos hablando con Lucía Damer, cientista política de la Universidad de Santiago, Gloria de la Fuente, de la Fundación Chile 21. Estamos esperando a Isabel Pla, que es de Avanza Chile, miembro de la Comisión Política, expresidenta de la U. Ahí llegó la Isabel, justo que la estaba presentando. Así, asiento Isabel. No fuimos a negro. Yo quiero colocar un tema que me parece interesante. Déjame contar una anécdota para que tú se la lleves al candidato, que es muy divertida. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo... El candidato no está escuchando. Tiene que venir un nexo, ser más o menos se está haciendo todo en No, yo ya me compré todas las opiniones que dieron de mí, como el tipo menos imparcial, más injusto, que no sirvo para nada, que lo quiero hacer pedazo. Está bien, me da lo mismo. Las cosas son, cada uno se fija las imágenes que quiera, pero no, esto a raíz del titular de La Tercera hoy día, donde declara como patrimonio de intereses $600 millones de Sebastián Piñera. Y me acuerdo que una vez estábamos en un grupo, esto era cuando él recién había comprado el canal, estábamos en un grupo ahí y él estaba presentando a demás gente, y había salido recién una noticia sobre, qué sé yo, la fortuna de los más ricos en América Latina, y donde aparecía, creo que por primera o segunda vez, aparecía Sebastián Piñera, y ponte que aparecía con algo así como 900 o 1.000 millones de dólares en esa época. Y no me acuerdo quién fue, no quiero decir un nombre, pero me acuerdo quién fue de los rostros de Chilevisión ahí, y de repente le dice: oye, Sebastián, porque en esa época no era candidato, no era nada, era Sebastián. Sebastián, así es que apareciste en la revista Forbes, por ejemplo, con 900 millones de dólares como fortuna. Y Sebastián Piñera lo mira y le dice: no me subestimes, por favor. Yo encontré tan buena la frase, así que parece que lo subestimaron en esta última medición de patrimonio. ¿Qué tanto tú crees que pasó, Isabel, ya por lo menos el ámbito formal de la duda respecto de qué iba a hacer con su plata, con su presentación respecto al fideicomiso y todo lo demás? Yo entiendo que lo van a dar igual, porque, y en eso concuerdo con él, que una persona que tiene ese poder de dinero que tiene para sus adversarios, tanto dentro de Chile Vamos como fuera de Chile Vamos, es indudable que siempre le van a sacar el tema. Pero tú notas que por lo menos ya esa página se pasó con el establecimiento del fideicomiso, en la forma que él lo mencionó y lo planteó. Mira, lo primero que quiero decir es que durante varios meses este es un tema que se estudió en profundidad y seriedad. Se hicieron todas las consultas pertinentes, no solamente a los abogados especialistas en este tema, sino que de verdad hubo, y esto lo digo con total certeza, hubo un cuidado de mucha precisión, de cumplir no solamente con la ley, sino también de dar una señal política importante que cerrara
los más flancos posibles, entendiendo claramente, como tú mismo lo acabas de decir, que nunca se iban a cerrar todos los flancos, porque él es un candidato con un patrimonio importante, y siempre ese patrimonio importante va a ser una causal de reproche desde un sector de la política. ¿Te fijas? O sea, yo, por ejemplo, veo al señor Engel, a Eduardo Engel, que es un especialista en esta materia, que yo podría decir que es el autor de varios de los proyectos de ley de la Agenda de Probidad, que dice que la declaración se quedó corta. Pero incluso, o sea, me parece increíble porque él es autor de las leyes en base a las cuales se hizo esta declaración, y además la declaración fue mucho más allá. ¿Te fijas? Entonces tengo la certeza de que se hicieron las cosas como se tenían que hacer, no solo correctamente, sino con mucha precisión y habiéndolas estudiado con seriedad. Tanto desde la perspectiva de la ley, de cumplir con la ley, que les quiero decir que hay muchas dudas de los abogados de la ley, no solamente respecto a Sebastián Piñera. Yo he hablado con muchos parlamentarios que tenían que hacer su declaración de interés hace un mes y decían, oye, tengo la duda, el CERVEL todavía no ha dicho esto, no ha dicho lo otro. Fijáis, todavía espacios de duda. Y también desde la perspectiva de los flancos políticos y de cerrar toda duda, pero nunca todas las dudas se van a cerrar, te fijas, repito, porque es un patrimonio importante, y para un sector de este país tener un patrimonio importante es un crimen en sí mismo, te fijas, es un crimen en sí, esa es la verdad. Entonces, bueno, sí, yo fíjate que hay que caminar hacia adelante con eso y hacer las precisiones que haya que hacer. Bueno, pero yo está bien. Sí, no sé si ¿puedo intervenir? Por cierto. Sí, no, o sea, a ver, mi impresión es que no es el patrimonio un crimen en sí mismo, sino que lo polémico que ha sido la administración de ese patrimonio en los últimos años, ¿ya? Y a propósito, yo creo porque hay casos abiertos todavía, pues, Isabel. O sea, lo que supimos la semana pasada a propósito de la declaración del tema Bancard en calidad de imputado. Perdón, no sé de qué. Bueno, está bien. Sí, temas que tienen que ver con la familia, o sea, me da la impresión que evidentemente alguien que quiere ser presidente de la República, que ha tenido durante la historia como empresario, más que probablemente como político, algunos flancos abiertos que ha implicado en el fondo cuestionamientos públicos y además casos por todos conocidos, evidentemente está mucho más interpelado que cualquier otro candidato con gran cantidad de patrimonio a tener que dar respuestas públicas respecto a este tipo de cosas. Y me parece que hay que tomarlo de esa manera, porque creo que es un error pensar que aquí hay una cosa, en el fondo no sé si medio envidiosa o de otra naturaleza contra las personas que tienen más patrimonio. El punto es que cuando alguien es poderoso y tiene una cantidad de patrimonio importante, no abuse de ese espacio, ¿ah? Y lo que ha habido en la historia de los negocios de Sebastián Piñera, insisto, por temas públicamente conocidos, aquí no hay sorpresa sobre eso, es cuestionamiento respecto a ese comportamiento, en tanto a alguien que tiene poder económico. Yo de verdad creo que el tema de la plata de Sebastián Piñera, lamentablemente, para algunos y bien por otros, no va a morir, porque justamente es un flanco y en la estrategia política electoral ese flanco se va a aprovechar. Entonces ahora vamos a discutir si son 2.700 millones o 600 millones, que por qué la plata que está a cargo de los hijos no está ahí metida. Y creo que el tema de plata y política es un tema bien importante, que no solamente está en Piñera, pero no sé si ustedes leyeron las declaraciones del diputado Farcas, el diputado que además encontraron que era el que tenía más dinero, 11.000 millones de pesos, me parece, que una de las cosas por las que dice que tal vez no se va a reelegir es justamente por esta percepción de que tiene mucho dinero. Y en los países, cuando uno tiene las capacidades verdaderas para separar el ser millonario o el tener mucho dinero y por ende comprar la acción política, no importa cuánta plata tienes. El problema es que acá la gente tiene la sensación que si tú tienes plata, entonces impactas sobre las decisiones de política pública, entonces impactas, juegas en un juego que es más bien turbio, te beneficias. Y la verdad es que creo que las leyes que se han aprobado de la Comisión Engel son un paso importante, pero no cierran este tema. No lo van a cerrar no solo para Piñera, sino estoy segura que para muchos otros candidatos más. Las candidaturas al Senado y al Congreso en general van a estar llenas de esto, van a estar llenas de gente mirando las declaraciones de patrimonio y decir de dónde este personaje que hace 20 años que lo único que ha hecho es ser parlamentario, de un momento a otro tiene 50 casas, 10.000 millones de hectáreas. O sea, ahora creo que esa es una trampa para nosotros, es una trampa para el país, porque finalmente nadie está discutiendo la política pública, la oferta, sino estamos encerrados discutiendo cómo compraron los 5 departamentos o
¿qué va a hacer Piñera con sus 2.700 o sus 600 millones? Entonces, si bien me parece que es una trampa difícil, dificulto, Isabel, que vayamos a cerrarlo. No, Tampoco yo creo, también, yo estoy de acuerdo. Como dice Gloria, no creo que esto sea un tema de envidia, pero ciertamente en un país tan desigual, yo vengo llegando hasta una semana en Suecia. Una semana en Suecia donde estuve con 5 ministras, además es un gobierno feminista, y las ministras, ¿tú crees que llegan como con el entourage que se llega en nuestros países latinoamericanos? O sea, llegan caminando, no tienen a nadie que le cargue la cartera, digamos, hay un proceso de hacer la política una cosa mucho más próxima, llegan manejando sus propios vehículos, hay una serie de cosas que hacen que la ciudadanía no sienta que el político es que está allá lejos, que si va viajando en business es porque se robó la plata y no porque quiere pagarse un viaje en business. Entonces hay que un poco... porque lo invitan. O por cualquier cosa, digo. Entonces lo que hay que hacer, me parece, es como ayudar a reencauzar el debate. Y eso va por supuesto... Yo quiero agregar también quiero agregar después algo. Sí, vas a tener todo el tiempo, Isabel. Sí, la imparcialidad mía aquí en combinación clave. Y también me voy a referir a eso, Fernando Paulsen. La no parcialidad, o sea, la parcialidad mía no afecta la intervención de los paneles. No, digo que esta cosa, yo estoy de acuerdo contigo, Lucía, que tiene esta doble vía. Y la doble vía va para lado. Tú cuestionas a la persona por tener mucho dinero porque al tener mucho dinero en una economía chica, ese dinero está presente en todas partes o en muchas partes. Y al mismo tiempo, tú no dudas un segundo en ver a la Bárbara Figueroa con una polera North Face y automáticamente le dices de que es inconsecuente, que la cosa porque ella tiene que estar escatimando la cosa. O inventas que la Camila Vallejo tiene un Audi para intentar asignarle una suerte de alineamiento ideológico con su manera de comportarse, porque esa es la manera de utilizar la plata para atacar. La plata atacar a las personas del otro lado. Esas personas teóricamente deberían vivir debajo del puente del Mapocho. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el expresidente Piñera puede hacer toda esta cosa y concuerdo con él. Van a atacarlo. El ataque va a venir primero y lo vamos a ver en las primarias y en las conversaciones y los debates de su sector. Y posteriormente no me quema la menor duda. Yo creo que él está preparado para eso y no puede esperar otra cosa, imagino. Yo quiero un presidente con esa cantidad de plata, así que la gente no debería necesariamente disminuir su grado de apoyo o no apoyo, porque si él fuera primera vez que corre, uno podría decir sí, realmente el tema de que es mega multimillonario. Pero la verdad es que ya fue elegido presidente, entonces el tema de la plata va a ser un ruido que él va a tener. Y la falta de conductas va a ser un ruido que va a tener. Pero al final los candidatos los eligen por motivos bastante diversos, ¿no? Si no, hay que ver O sea, además los determinantes del voto son cada vez más difusos. Yo quiero hacer una precisión que me parece bien importante antes que avancemos en otro tema. Y también, Fernando, si me permites, me gustaría referirme a lo de tu parcialidad o imparcialidad. La Gloria dijo lo que supimos la semana pasada. Mira, lo que supimos la semana pasada, Gloria, uno, es que el fiscal tomó una declaración a Sebastián Piñera, tal como se lo venía pidiendo, la iba a tomar tarde o temprano, pero la defensa se lo venía pidiendo desde hacía muchos meses. Habían periodistas abajo esperando en la oficina, o sea, no fue ni escondido ni nada. De hecho, la fiscalía, obviamente, si habían periodistas abajo, es porque notificó que iba a ir a hacer ese trámite, y lo que supimos al día siguiente es lo que dijo el fiscal, que 160 días después de ingresada esa querella, él todavía no encuentra un dato, una información, una señal de un delito que se le pueda imputar a Sebastián Piñera. Entonces yo creo que también tenemos que ser bien cuidadosos cuando decimos lo que supimos, o sea, porque la gente nos va a estar oyendo, ¿qué supimos? Supimos esas dos cosas, que se le tomó una declaración, que habían 3 o 4 periodistas esperando abajo, o sea, de público conocimiento, y 2, que el fiscal a cargo de esa causa al día siguiente hizo esa declaración. Y respecto de Fernando Paulsen, yo quiero hacer quiero decir algo aquí que probablemente puedo tener diferencias con mi mundo, con mi sector.
yo no creo en la imparcialidad. El periodismo no existe la imparcialidad en ninguna cosa, ¿te fijas? No existe ¿qué es ser objetivo? Es leer una noticia, solamente eso es ser objetivo. Pero el periodismo hoy día es un periodismo activo, que tiene opinión, y las personas tienen opinión y tienen sesgo. No me gusta culpar de parcial o atacar a un periodista cuando hace su tarea, su pega, que es escrutar. Tampoco me gusta cuando se acusa de rastrero a un periodista que está haciendo una precisión, por ejemplo, acogiendo la precisión que está haciendo el entrevistado. O sea, no me gusta ni uno ni lo otro. Y quien dijo eso y señaló eso es una persona determinada de ese mundo de Chile. Pero es importante porque no se lo adjudiques. Me da la impresión que se los quiere adjudicar entre comillas candidatos, en absoluto. Perdón, te lo voy a hacer mucho más fácil. Creo que él sabe mejor que nadie cuál es la pega de los periodistas. Te lo voy a hacer mucho más fácil. A mí me importa un bledo el punto de respecto de mí, por una razón muy sencilla. A mí no me importa un bledo que tú le adjudiques una posición irreal. Yo nunca jamás he dicho de que hay un sector que pero además los conozco, muchos de ellos son amigos míos, llaman por teléfono. Ayer me llené de teléfonos de gallos que me dicen, oye, yo no tengo nada que ver, yo no sé la cuestión que haya. Ok, pero mi punto es otro. Se hizo, Isabel, un tema de los canales de televisión y los potenciales periodistas que podían participar de un debate, sin preguntarnos a los periodistas si que consideramos o no consideramos participar en un debate, como si el debate fuera las Olimpiadas, como si el debate fuera el evento al que todos los periodistas quisiéramos llegar. O sea, de todas las instancias periodísticas que existen, Isabel. Estoy de acuerdo. De todas las instancias periodísticas, el debate es el más pobre de todas las presentaciones periodísticas que existen. Porque, entre otras cosas, en Chile sobre todo, porque se negocia tanto los formatos, las cosas, para que el daño o las posibilidades de raspar siquiera las posiciones de los candidatos sea tan mínima que finalmente las personas que participan de los debates básicamente siempre salen frustrados. Yo, por ejemplo, he participado solamente de 2 debates en mi vida. Uno porque me lo pidió el director de Canal 13, en esa época estaba en Canal 13, y yo tenía a, creo que era Mónica Cerda, Raquel Correa y yo, que entrevistábamos a Ricardo Lago y Joaquín Lavín. Creo que eso fueron, puedo equivocarme, si que alguien faltaba más. Que me lo pidió, por favor, puedes tú, yo no tenía programa en ese momento en Canal 13, estaba contratado por él y lo hice. Y la segunda vez fue porque Jaime me insistió, de Aguirre, me insistió que por favor fuera yo al debate donde estaba Eduardo Frei, Marco Enríquez Ominami y el presidente Piñera. Que se hizo... me cargan los debates, pero nadie tiene el tupé ni siquiera de llegar y llamarte y decirte, oye, Fernando, ¿te interesaría participar en un debate? ¿Crees tú que es necesario? De todas las presentaciones, yo los entrevisto a todos en 2 programas que tengo, en la mañana y en la noche. Puedo tener miles de instancias para ejercer mi profesión. El debate, desgraciadamente, como se arregla por los asesores de todas las candidaturas, como se amaña para que ojalá salga de ahí el mayor control de daños posible, es una pantomima de ejercicio periodístico. Y por lo tanto, que se despreocupe Leopoldo Pérez, el jefe de bancada de Renovación Nacional, que fue el que lo dijo. Díceselo tuyo, no soy... No, te lo estoy diciendo. Despreocúpate, Leopoldo, a quien ni siera nunca en mi vida lo he visto. ¿Quién es Leopoldo Pérez? Leopoldo Pérez es un diputado por Puente Alto. Es el diputado que creo que el único diputado que apoya a Manuel José Osandón. Ok, fantástico. El gran amigo mío. Que se despreocupe de esta situación. Yo, salvo que me fuercen del canal, no tengo el más mínimo interés en participar de debates que están en su 80 o 70% controlados en términos de daño porque le tienen temor a determinadas preguntas de periodistas. Y punto. Bueno, así que... ¿Puedo hacer un punto a propósito de algo que dijo la Isabel? A propósito de algo que dije yo. Yo dije lo que supimos la semana pasada. Yo no dije nada distinto a lo que tú acabas de señalar. El punto es que... Y aquí no se presume ninguna culpabilidad ni nada por el estilo, pero lo que sí tenemos, y eso es cierto, es un par de casos abiertos al menos, donde el presidente va a estar o el expresidente va a tener que estar permanentemente dando explicaciones públicas, y eso evidentemente hace mucho más exigente el estándar de cualquier tipo de cosa que él quiere hacer respecto a su patrimonio, él y su familia. Estamos de acuerdo. ¿Ah? Quiero decir entonces, igual que es un avance, a ver, es un buen avance
que él proponga cosas con relación a su patrimonio. Y es el rol de la oposición poner dudas respecto a si su patrimonio es como dice Forbes o es lo que está diciendo él. Y es el rol de los medios de comunicación preguntarse. Mi único punto es que no podemos quedarnos solo empantanados ahí. Totalmente de acuerdo. Sino que tenemos que empezar a mirar, por ejemplo, el presidente ha dicho que va a desmantelar el Transantiago. Hoy día va a haber una marcha estudiantil para el tema del CAE. Acaba de decir Carolina Goy que está en contra de lo que acaba de hacer su gobierno. No sé, yo ya no entiendo si la ADS está en el gobierno o no está en el gobierno. Pero entiendo que y habló de ideologismos de café. Que yo creo que habló de ideologismos de café cuando el ministro del Interior, bueno, además que dijo que iba a votar por ella, es de su partido. Entonces, el mundo está tan líquido en términos políticos que a muchos les conviene que la conversación se estanque en si a Girardi lo escupieron o no en el avión, o si la plata son 600 millones o 1.000 millones. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese tipo de espacio donde, bueno, no sé, por lo menos yo no voy a ser candidata a nada. Yo tampoco. Claro, hacer un esfuerzo para que la gente diga, bueno, está bien, están estas dos situaciones, pero avancemos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué realmente, a quién vamos a elegir? Porque si no nos vamos a quedar todos en la casa. Ese es un súper buen punto, pero yo creo que aquí lo que está en disputa al final, más allá de quien gane la elección presidencial, que yo creo también que el escenario está todavía muy movible, sí. Pero más allá de quien gane la elección presidencial es cómo se constituye, y yo creo que las democracias se juegan mucho en eso también, no solamente cómo se constituyen mayorías para los gobiernos, para poder sacar adelante su programa, sea cual sea quien gane la próxima elección, sino que además cómo se constituye una oposición que tenga un mínimo de capacidad para poder hacer frente al gobierno que toca, y en eso se juega también la calidad de las democracias. Sí, sin duda. Si tenemos una oposición diluida, atomizada, sin capacidad de llegar a acuerdos, o un gobierno que no logra tener mayoría sustantiva, la verdad es que va a ser este país y no un sector político el que caiga en un estancamiento. Yo creo que eso es muy complicado. Pido la palabra a profesor Paulsen. Pero por favor, vaya adelante, alumna. No, mira, yo creo, fíjate que lo que dijo la precisión de Carolina Goich respecto de los hospitales concesionados es bien simbólico. En realidad, o sea, es un tema importante, por supuesto. Haber bajado 6 hospitales que estaban listos para ser construidos significó, son 2 millones por lo menos de usuarios de esos hospitales. Es importante el tema, pero yo creo que también es muy simbólico. Y es simbólico primero de lo difícil que va a ser para la democracia cristiana realmente marcar diferencias con el gobierno de la presidenta Bachelet. Primero porque formó parte de su coalición. Yo creo hoy día que tiene una pata adentro, así como el Partido Comunista decía que iba a tener un pie en la moneda, un pie en la calle. Yo creo que la democracia cristiana tiene hoy día un pie claramente en la moneda y 8 pies en la oposición. Totalmente de acuerdo. Pero esa es la paradoja de este gobierno. Es muy difícil porque, primero, fíjate tú que la senadora Goich fue presidenta de la Comisión de Salud hasta marzo de este año. O sea, ¿me entiendes? Tuvo 3 años para decir que era una mala decisión. Perdóname, pero los diarios, especialmente las páginas especializadas, pero se llenaron de información respecto a lo que significaba la concesión de los hospitales, que no se concesionaba la administración clínica ni los médicos, sino que esto, lo otro, la malla. Entonces, de verdad, yo voy a ser súper respetuosa, pero lo encuentro una patudez, y yo creo que esto lo vamos a ver en muchos temas. O sea, en un mes más va a decir otra cosa de otra reforma. Entonces, yo creo primero que la democracia cristiana está pagando el costo de haberse subido a un carro muy rápidamente, que le acomodaba. Hace un año supimos que el presidente de la democracia cristiana en el 2013 no había leído el programa de gobierno, y hoy día parece que no supieron las decisiones que se tomaron en estos 3 años. Pero además la democracia cristiana no es un partido único con una única mirada. Yo creo que al interior de la democracia cristiana, en esta vuelta creo que ganaron finalmente quienes representan posiciones mucho más conservadoras. Pero por lejos eso no es la posición de la democracia cristiana, y me callo porque hablemos en francés, de moda la France. Mis chicas del coro. Esperemos una breve pausa. Tenemos que ir al lucro. Tenemos que ir al lucro. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave 92.9. Escuchemos a la ciudadanía. La gente no va a ir a votar y vamos a tener una gran abstención, que es lo que se ha conversado hasta el cansancio. Pero lo digo desde el punto de vista demócrata cristiano. Yo también considero que es un error no haber ido a primaria y haber competido en buena lid. No somos políticamente correctos. Considero que los agresores debieran no ser posible no solamente que militaran del partido, sino que además fueran candidatos a diputados. Domingo, Políticamente Humanas, con Kena Lorenzini, 92.9, radiolaclave.cl.
somos como tú, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 57 minutos. 92.9. Somos como tú, somos la clave. Ha llegado la hora de la verdad. Y en la arena internacional tenemos a la Universidad de Chile en Copa Sudamericana, nada más y nada menos, frente al Corinthians de Brasil. Este miércoles, vivo directo desde las 21 horas en el Estadio Nacional. Fútbol Internacional, Copa Sudamericana, la Universidad de Chile, Corinthians, por el todo nada, el equipo azul. Por supuesto, transmisión de Cónclave Deportivo, tu radio La Clave. No fallen, los esperamos. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Ser uno mismo, consciente, sin ataduras, solo vivir. Eso es Marley Coffee. Un café 100% orgánico, preparado con granos seleccionados y escogidos desde las maravillosas montañas azules de Jamaica. Tómate un café y vive esta experiencia en sabor y aroma que te ofrece un Marley Coffee. Ahora también en su versión Marley's One Drop, para disfrutar el mejor café frío sin perder lo mejor de Marley Coffee. Disfrútalo al ritmo de la música. Marley Coffee. Stir it up. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. En Provida, cambiamos para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso, para ayudarte a ahorrar más, bajamos las comisiones y ofrecemos a nuestros afiliados el ahorro en APB de menor costo en Chile, entre todas las AFP. Si empiezas a ahorrar hoy un monto mensual, puedes hacer una gran diferencia. Provida, una compañía MedLife. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos de 13 a 16 horas puede ir a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante, bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Pueden llevar a sus niños y a sus Toy Boys. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos. Solamente Madame Macron puede tener Toy Boy. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información en el 222-335000 o en sheraton.com/ES. La opinión y el debate están en la 92.9. Fernando Paulsen, sus panelistas e invitados son una combinación clave. Alejandro Guillén, el candidato Guillén. Ya, a ver, estaba hablando Isabel Pla. ¿Qué pasa? Ahora, estábamos hablando sobre las contradicciones o la reacción tardía de Carolina Goich, pero también hay una cadena de contradicciones de Alejandro Guillén que son súper llamativas. Mira, no sé si me permiten hacer por lo menos 3 ejemplos. El domingo dijo que llamó a defender la reforma, pero hace un mes en el diario El País dijo que las reformas estaban mal hechas. En su proclamación dijo que habían sido hechas desde arriba, que eran improvisadas, etcétera. O sea, de verdad hay una contradicción muy importante. Dijo que no iba a ir que él no estaba disponible para ser candidato si no había primaria, y hoy día está recogiendo firmas. O sea, cambia de opinión de manera más o menos rápida. Dijo un día, le hizo un guiño al Frente Amplio, le dijo que le encantaría conversar con ellos y que conversemos, muchachos. El Frente Amplio le dio un portazo y al día siguiente dijo, no, estos niños no se puede hacer consenso, son líderes desechables, etcétera. Entonces, también, si en Carolina Goich yo veo a una persona
expresa de las contradicciones de su propio partido político. Yo en el senador Guillé veo una persona que expresa de las contradicciones de su inconsistencia. Pero yo ahí no sé lo que piensa. Ahí haría una... O sea, creo que hay que ser justos también, digamos. Uno, yo creo que él llama a juntar las firmas, porque yo creo que una estrategia de campaña que le permite de alguna manera existir y desplegarse durante los próximos meses, porque solo con los partidos no alcanza. Aunque los partidos de la nueva mayoría ya han cumplido con el refichaje y todo lo demás, vimos la dificultad que tuvo eso, entonces yo creo que esta es una... Porque él es independiente, por lo tanto entra la ley antidisco, lo que pasa es que podría haber afiliado. O sea, él podría haberse, exactamente, podría haberse afiliado. Pero a lo mejor vio en esta recolección de firmas una oportunidad, tiene una buena estrategia, Gloria. Sí, para poder existir y aparecer. Entonces yo creo que es una buena forma, además porque en rigor no dependió de él no ir a primaria, dependió de la decisión de otro partido no ir a primaria. Entonces yo creo que una buena manera afiliarse a un partido de la nueva mayoría ahora, digamos. Sí, ahora, convengamos que es algo extraño, pero entiendo que el expresidente Piñera tampoco está afiliado a un partido en particular, pero independiente. En su condición de que él fue expresidente de la República y dijo, yo soy un conductor de Chile Vamos. Entonces es otra la condición. Claro, pero de todas maneras, en el fondo, y lo dijo Guillem, me parece que el domingo en el discurso del Partido Comunista, en el fondo, yo no soy, en el fondo, militante de un partido, pero eso no quiere decir que sea político, y entonces él reconoce domicilio político de la centroizquierda. Entonces, uno, para ser justo, yo creo que no dependió de él que no se hiciera primaria. Segundo, yo creo que hay algo que hacer y ahí sí convengo contigo. Yo creo que efectivamente aquí ha habido una suerte de inconsistencia en el discurso respecto a la continuidad o cambio de lo que ha hecho el gobierno, que creo que se va a solucionar probablemente en los próximos días o en las próximas semanas a partir de una batería un poco más clara. Sé que los partidos, por lo menos de la nueva mayoría, están en eso, de definición sobre temas del fondo del programa, que implicaría no solamente decir qué se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Eso marca de alguna manera el derrotero respecto a la continuidad y el cambio, o el ajuste a algunas de las reformas que hoy en día están, por supuesto, en cuestión, que duda cabe. Me parece que ha sido correcto, además, esto de que haya salido la semana pasada el expresidente Piñera a decir una serie de cosas, en el fondo, que tienen que ver con su propio programa de gobierno, porque eso permite diferenciarse. Yo creo que más que en la elección anterior, donde Piñera fue candidato, en esta elección sí se ve más claramente un programa de derecha y le permite, por lo tanto, a la nueva mayoría, o más que a la nueva mayoría, a este proyecto de centroizquierda también buscar diferenciaciones. Yo creo que eso va a ser bueno para el debate presidencial. Hasta las últimas elecciones presidenciales, con excepción de la última donde se presentó la presidenta Bachelet, casi todas las elecciones eran más o menos lo mismo, ¿no? Los matices entre los candidatos eran muy pocos. Yo creo que hoy en día está la posibilidad, ahora vamos a ver si los partidos la toman o no, si los candidatos la toman o no, y con eso termino, de efectivamente mostrarle al país que aquí lo que hay son proyectos políticos para este país, un diseño del futuro que es distinto. Y yo creo que es muy bueno, por ejemplo, que se plantee Sebastián Piñera la baja de impuestos, porque yo creo que eso representa una manera de mirar el crecimiento del país. Lógico. Y lo más probable es que desde la centroizquierda se plantee otra alternativa, y me parece que está bien. Pongamos los argumentos sobre la mesa y sobre ese tipo de cosas discutamos. Yo lo que creo es que en la situación de Guillé, es especialmente difícil porque hasta ahora nunca un candidato a la centroizquierda había tenido una izquierda con capacidad de, digamos, más allá de Marco Enrique, ¿cierto? Pero que igual Marco jugaba como a la centroizquierda igual, ¿cierto? Pero hoy día el Frente Amplio es una propuesta de izquierda, ¿cierto? Si bien es un amplio frente, entonces Guillé va a tener un duro camino, porque Guillé no va a poder decir, nosotros estamos en contra de lo que dice Piñera y proponemos el camino a la centroizquierda, porque seguramente va a tener a la izquierda gente que va a decir, lo que propones tú es de derecha, entonces nosotros proponemos la izquierda de verdad. Entonces, realmente, el candidato de lo que sea que se va a llamar ahora la nueva mayoría, sea Guillé o sea cualquiera, las va a tener muy compleja, porque en el fondo tú no logras establecer una identidad como centro izquierda cuando tienes a un lado a la centro derecha y al otro lado a la izquierda. Entonces no sé qué te va quedando, y en medio tienes a la DC, que también es el centro. Entonces, y que la DC está, ¿para qué estamos con cosas? En una disyuntiva que la aplaza y la aplaza, porque uno quiere tratar de aplazar esa decisión, lo que yo llamo el destete, tiene que aplazar esa decisión de, a ver, ¿por qué no nos sinceramos entre nosotros, camaradas? ¿Sabes que esta cuestión no va más?
la lista parlamentaria probablemente no... La votaron ya, digamos. Claro, no vamos a caer en una lista parlamentaria conjunta si no pasamos a segunda vuelta, porque hoy día tenemos un sistema totalmente distinto al sistema binominal, donde no caben físicamente los nombres de todos los partidos y de todas las cosas en la planilla. Así es que... Y súmale a eso cuotas de género. Además, cuotas de género. Entonces, por lo tanto, tenemos que sincerarnos entre nosotros. ¿Cómo nos vamos si es que nos salimos para segunda vuelta? Un grupo de la democracia cristiana yo creo que va a pensar en las posibilidades de Sebastián Piñera, sin duda. Sin duda. De ser mucho más cerca de Sebastián Piñera. Por eso es importante y otro grupo probablemente se va a acercar más a Alejandro Guillé siempre que sea él el que pase. Y si es que pasa a la Beatriz Sánchez, no me cabe la menor duda que van a tener vasos comunicantes con la Beatriz Sánchez. Totalmente de acuerdo. Ahora yo quiero hacer un punto bien importante. Y ahí se rompe la DC quizá. Y que la Gloria tiene experiencia y sabe muy bien de lo que voy a hablar, pero yo fíjate que hago una diferencia entre el proyecto político de la forma como lo consigue y lo plantea el candidato presidencial respecto a cómo lo hace la coalición. O sea, las coaliciones políticas son un sustento fundamental, importante para gobernar y para conseguir un programa. Pero lo que yo veo, e insisto en eso, es un candidato que se llama Alejandro Guillé, que fue proclamado en enero por su partido y que de verdad no le hemos escuchado una sola párrafo que tenga una consistencia real, efectiva y viable respecto de lo que quiere para Chile, mucho más allá de efectivamente vienen meses por delante en donde va a haber un trabajo programático de los partidos. Yo entiendo eso, ¿te fijas? Pero antes de eso debe haber un paraguas, pero estoy hablando de un paraguas que no son titulares así vagos. Estoy hablando de un paraguas en los mismos términos en los que planteaste tú y evaluaste la propuesta de Sebastián Piñera respecto de otras propuestas, ¿te fijas? Eso por una parte. Y lo mismo la democracia cristiana, ¿te fijas? Ha tenido 3 años para de verdad decir lo que piensa, para rechazar cosas que hoy día está para rechazarlas en el Congreso, con el dedito puesto en el botón, en el escaño. ¿Te Pero fijas? le va a costar igual, Entonces, yo creo que esa doble, ese juego que está haciendo hoy día Carola Goy, que yo la verdad no logro entender cuál es la estrategia de ella. Ya lo hemos conversado en este panel varias que no está veces. muy definida todavía, pero la estrategia de ella de decir que de empezar a decir todas cosas que son apoyadas por Soledad Alvear, digamos, que ha sido crítica a este gobierno desde el día -4, ¿cierto? Pero por otro lado, decir que en realidad apoya las reformas, le va a ser muy difícil subir del 2%, incluso para su misma votación de C, cuando lo que supuestamente su derrotero narrativo es, me parece pésimo todo lo que ha apoyado los últimos 3 años. Bueno, ahí salvo algún tipo de declaración médica, y la explicación no médica, sino que la explicación racional que se usa es una explicación también bastante difícil de sustentar, que es la lógica de la lealtad. Nosotros hemos sido leales y vamos a ser leales. Leal votando contra lo que tú crees no es lealtad. No, pues, exactamente. No es leal con el país. Menos es lealtad si más adelante tú vas a decir que no te gustó nada de lo que votaste. Entonces es una oportunismo más que lealtad. Le voy a reprochar a la democracia cristiana un punto histórico. Lo hablamos con la Gloria, creo que aquí al aire, con la Lucía hace un mes o en off, no me acuerdo. Pero fíjate que uno de los debates más interesantes del 2013 fue el llamado que le hacía la democracia cristiana al PC a reunirse, lo recuerdo muy bien, en una convención, en un encuentro que fuera muy significativo, en donde acordaran posiciones similares o un piso respecto de temas que eran fundamentales no solamente para la DC, sino para el mundo democrático, la democracia representativa, en fin, eran 3 o 4 cosas, la economía, en fin. Eso nunca se produjo. Y la democracia cristiana decía, nosotros queremos iniciar el gobierno de la presidenta Bachelet con esto ya establecido y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo. Nunca se produjo, se esperó y se especuló mucho sobre ese encuentro, ¿te fijas? Empezó el gobierno y eso no se produjo. Fíjate que eso yo creo que es la lógica de las coaliciones que en general tienen que aprender. Lo hemos hablado también en el panel de otras oportunidades, pero que tenemos que aprender. Porque hasta hace poco nosotros funcionábamos con una lógica muy de la transición, muy de la medida de lo posible, ¿Sí o no? Se podía avanzar, pero en el fondo negociando y a veces de la lógica de los consensos, acuerdos y todo lo demás. Con asimetrías, por cierto, con asimetrías, con muchas dificultades institucionales.
nosotros hace rato pasamos eso, hicimos otra transición hacia otra cosa y parece que no nos hemos dado cuenta. Entonces las coaliciones políticas hoy en día están desafiadas a ir mucho más allá de lo que ya iban y no tienen mecanismos para resolver internamente esas disputas que son legítimas por lo demás. Si no hay coaliciones amplias en el mundo que no tengan este tipo de diferencia. El punto es cómo se hace para establecer un mínimo procedimiento, un mínimo mecanismo para llegar a acuerdos y para poder evitar la chimuchina y la pelea que no corresponden en sistemas democráticos medianamente consolidados, más allá de los espacios institucionales. Eso no existe y eso reivindica para algunos parlamentarios, por ejemplo, la cocina, que en realidad las reformas, ¿para qué las vamos a discutir en el espacio de la coalición? Vamos a otro lugar. Claro, y llegamos a acuerdos a otro, y eso está cada vez más deslegitimado. Entonces, pareciera que nuestros actores políticos están funcionando en una lógica muy de la transición, cuando en realidad el desafío es otro. Y yo creo que eso es transversal al mundo político. Pero ahí yo creo, por ejemplo, a mí me parece de estudio, este gobierno partió con Camila Vallejo. Bueno, primero Camila Vallejo dijo que no iba a votar por la presidenta Bachelet, de ahí se alinearon todos, de ahí dijeron que tenían un pie afuera, un pie adentro. Partió este gobierno con la DC apoyando sólidamente al gobierno, ministros del interior de la DC, digamos, Burgo, etcétera, copando el aparato del Estado, y termina con la DC adentro, o sea, el Twitter de la Carol Cariola es la foto de Guillé, y con la DC con un pie afuera y un brazo afuera, y nadie sabe cómo, colgando una lámpara en el gobierno. Es un proceso extraño, porque si hay algo que el gobierno ha tratado de hacer es mantener esta idea que es de centro izquierda, ¿no? Y sin embargo, los que se han portado, los que han logrado tener una disciplina partidaria es el Partido Comunista. Tal vez porque ellos nunca van a ser gobierno, ¿cierto? Solos. En cambio que la DC lo que está pensando es, nosotros ahora tenemos que pagar este camino por el desierto y después podemos construir vocación de gobierno solos. Entonces ahí hay una diferencia importante. O sea, no podemos pensar que la estrategia DC es igual que la del PC. Porque el PC sale de la nueva mayoría y probablemente pierde la mitad, si no casi todos sus representantes al Congreso por exacto. El sistema electoral. En cambio, la DC puede decir, pasamos 5 años al desierto, construimos una coalición de verdad de centro, o lo que sea que ellos quieran construir, y después podemos llegar a ser gobierno. Entonces ahí esa diferencia, ese matiz no es menor. Y por eso es que el PC rápidamente se alinea. Exacto. Y se disciplina. Pero un partido más muy pragmático desde siempre. Eso, Lucía, implica un acto, un sacrificio durante ese tiempo que toma el reordenarse. Sí. Un sacrificio que significa aceptar que no voy a ser reelecto. Aceptar que no voy a tener la posibilidad jugado. Claro, es una ida involuntaria. Sí. A pensar las cosas en el desierto, digamos. O sea, podrían haber ido lo más estratégico, a pesar de que sería tipo Maquiavelo, es haberse ido el primer año del gobierno de la presidenta Bachelet, porque tenían 3 años con todo el mundo electo para formar su nueva coalición. Irse el último día es como, no sé, pues salirse de la boda. Yo creo que estuvieron a punto. Yo, ¿sabes qué, Lucía? Yo pienso que esa fue una posibilidad que se planteó y se estudió probablemente en privado, pero yo me acuerdo que el primer año, el 2014, yo me acuerdo de Ignacio Walker y a otros parlamentarios de verdad muy, muy desplegados en los medios, criticando no solamente las reformas, sino también desde la mitad del 2014 para adelante la conducción. Pero si esta es una cosa que hace eclosión, todas las reformas en algún momento dado tenían todo lo que tú quieras en términos de desprolijidad y todo, pero se manejaban bien y cuando Andrés Saldívar arma su famosa cocina y todo, se ordena la cosa y salen todos aplaudiendo, en fin. Así que es Cabal el que mata el asunto. Cuando Cabal le quita a la presidenta Bachelet el eje el aura de impecabilidad, porque el problema le llega a su familia y ella no lo enfrenta con decisión, porque probablemente ninguna madre en su momento podría haberlo hecho, qué sé yo, de otra manera, quién sabe. Pero se tiñe esa situación de desigualdad con la posibilidad que era el caballito de batalla, la cosa de la desigualdad, con esta entrada de la nuera a hablar directamente con el banquero más importante del país y conseguir un crédito, todo esto asociado a 11 personas que le colocaron el negocio, de las cuales todas eran de partidos de oposición, y eso, mirado de afuera, fue demoledor. Y por lo tanto permitió que tú ya no criticaras a las reformas porque estaban mal hechas, sino que tú tuvieras la posibilidad de decir que en realidad
aquí había una mirada ideologizada y salieron las primeras voces. Bueno, ahí fue cuando entró Burgos al gobierno. Sí, pero, exacto. Sí, exacto. Pero ahí también diría que hubo otro fenómeno. Mayo del 2015. Sí, pero él entra, acuérdate, él entra cuando ya está Soquimich y Penta metido y aparecen Giorgio Martelli las primeras veces en que se señala de que la pre-campaña de Bachelet fue financiada y aparece, acuérdate, Rodrigo Peñailillo, que era ministro del Interior, sus informes pero y en todo ese escenario, creo que hubo un elemento adicional que fue lapidario para la democracia cristiana, que fue la demora que tuvo el senador Pizarro de renunciar a la presidencia de la ADC. Esto fue un desgaste permanente para la democracia cristiana que yo creo que le permitió, por supuesto, a la Carola Goich asumir la presidencia del partido, pero además le permitió a los sectores más conservadores ganar terreno al interior de la democracia cristiana. A mí no me cabe ni una duda que si la estrategia es mirar a largo plazo, aunque hagamos la pérdida ahora, digamos que puede ser el cálculo, vamos a tener el Parlamento a Mariana Elwin, a Gutenberg Martínez, a Soledad Alvear y a todo ese grupo que representa una mirada al interior de la democracia cristiana que no es mayoritaria, pero que hoy en día se impuso. Pero es influyente. Claro, es influyente en los medios, sobre todo. Sí, en los medios de comunicación, yo creo que los medios de comunicación, más que internamente, yo tengo la impresión que el gran pueblo demócrata cristiano es algo distinto a eso que es más visible dentro de la democracia cristiana, pero hoy en día ese sector se impuso, digamos. Y ese sector va a tratar de reconstruir el partido probablemente desde el Parlamento. ¿Sabes por qué se impuso, yo creo? Se impuso porque marca una identidad que se distingue del resto de los partidos de la nueva mayoría y se distingue también de la centroderecha o la derecha. Entonces, por eso tiene influencia en los medios también, porque tiene un discurso claro. Yo creo que es minoritario, también. Pero no sé, porque están Mariana Elwin firmando este documento de Progresismo sin Progreso en algún minuto, muy en contra de la línea de lo que estaba planteando el gobierno, pero además muy en contra del ethos demócrata cristiano, de lo que significaba el año 90, es una cosa extraña, ¿no? Yo creo que falta está todo extraño, porque yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, que ha ganado un sector, que es un sector que probablemente encuentra que este gobierno es enteramente pésimo, ¿cierto? Porque, bueno, por muchos motivos, entre ellos porque ellos no están. Pero lo extraño, más extraño aún, es que Carola Goich no era representante de ese sector, sino que Carola Goich partió este gobierno siendo casi filo PS, PPD, PR, PC. Ella estaba digamos, políticamente apoyando las reformas, ella siempre hace una bandera de la mirada mucho más progresista de la DC. Entonces, ese cambio de ella, de nuevo, son esas volteretas que ya la gente como que se da cuenta. Pero fíjate tú el detalle. Carolina Goich, tú tienes toda la razón, era, y se le nombró así, la más bacheletista de las parlamentarias, ¿te acuerdas? De las parlamentarias de la democracia cristiana. Ella plantea, y siempre está a favor de las primarias. Después dice, yo quiero las primarias con condiciones. Después dice, todo esto mientras hay una masa del lado conservador de la DC que está diciendo que hay que ir a primera vuelta. Después dice que en realidad está pensando que no es mala idea ir a primera vuelta. 2 semanas más tarde dice que está convencida que es primera vuelta, y en la Junta Demócrata Cristiana, en el discurso de Gutenberg Martínez, él dice la frase que a mi modo de ver termina de anclar para siempre a Carolina Goich con la historia de cómo salga esta aventura. Dice: ¿cómo la Junta va a ir contra el deseo de la candidata de ir a la primera vuelta? O sea, ya la idea fue de ella. Ya no fue inducida, ya no fue un acuerdo. ¿Cómo la Junta va a votar en contra de lo que la candidata quiere? Y por 62% o 63% se votó ir a la primera vuelta. Y si es que le va mal en esta trance, si las cosas no resultan para la DC, ¿a quién le van a pasar a cobrar la cuenta? Va a ser a ella. Sí, lo de ella es increíble. A lo que ella representa. Claro, que ya no sabemos si la apuesta de ella, yo no sé si es la apuesta de ella o ella va a terminar siendo como cuando se hace la evaluación de la presidenta Bachelet, ¿cierto? De la primera campaña, que ella fue tan militante que volvió, que ella fue tan militante que se presentó, que ella fue tan militante que siguió apoyando a la gente que la estaba puro metiendo el cuchillo por la espalda. No sé si la evaluación en unos años será que la Carola Goich fue tan militante del partido que algunos le dijeron que tenía que ir por ese camino y ella, fue la diferencia para mantenerla. Bachelet ganó la presidencia. Pero eso es la antítesis del liderazgo. Eso es la antítesis del liderazgo. Cuando lo que se está tratando de colocar hoy día, y yo encuentro que ella es una buena... Ella se ha ido reafirmando en su posición de candidata presidencial. Sí. Ya como que deja las dudas atrás. Ahora, pero mientras tú sabes que... Tiene razón la Lucía. Podemos proyectar lo que
cuál va a ser la evaluación que se va a hacer de Carolina Goich en unos 4 años más o 3 años más, o incluso cuando después de noviembre. Es que todo depende de qué tan áspera sea la discusión interna, si es que no funciona esta lógica de ir a primera vuelta. Si es que esta lógica de no ir a la primera vuelta termina en que pierden, qué sé yo, una cantidad importante de escaños parlamentarios y no llegan a segunda vuelta, y alguien tiene que decir, oye, compadre, como en todas las actividades del planeta, cuando uno toma decisiones, evaluémoslas después a ver qué fue lo que salió mal, porque este no era lo que nosotros teníamos concebido que iba a pasar. Ahí pueden necesitar un chivo expiatorio, y yo creo que los mismos que la impulsaron y que la catapultaron, la pueden tirar desde arriba del techo, pero con una facilidad. O sea, ese es el punto. Es lo que pasó también ella con la perder de Eduardo mucho. Frey, ¿te el acuerdas? sector que la apoya a los partidos y la torre se tuvo que venir. El sector que la apoya puede el Congreso. O sea, claro, el sector que la apoya puede ganar un montón, y de hecho yo creo que está haciendo toda la ganancia en este periodo, y ella puede perder mucho. A mí me llamó la atención que efectivamente, como tú dices, la pueden dejar que va a venir a consultar a Juan Carvajal. Me llamó la atención. A ver, yo voy a entrevistar a Fernando Paulsen, quiero tu opinión. Me llamó la atención que iba a venir el jefe de campaña de Carolina Goich consultar a Juan Carvajal. Eso fue un trascendido en la tercera. Sí, no, y sale o en la segunda, o en la segunda. Tal vez les faltan asesores estratégicos en la DC, entonces tiene que ir a ver qué me llamó profundamente la atención. Yo tengo respeto por Carvajal, por cierto. Pero no sé si lo iría a consultar. Yo también tengo respeto por Juan Carvajal, y si bien no lo conozco demasiado, lo conozco algo, pero Juan Carvajal no es una persona que tiene servicios de estrategia comunicacional individuales. Él forma parte de Imaginación. Él es Enrique Correa. Así es. Y por lo tanto, hasta ahora, Enrique Correa no estaba metido básicamente en la democracia cristiana. Tenía mucha fuerza asociado con Ricardo Lagos, yo creo, ¿no? Asociado con Ricardo Lagos, con la presidenta Bachelet, con la presidenta Bachelet durante los primeros 2 años de este gobierno, sí. Entonces, hasta que se produce la situación de las platas y de las platas políticas y todo el asunto. Rodrigo Peñalillo era un guaripola de Enrique Correa también, y finalmente se quiebra esa relación. Pero la democracia cristiana siempre había tenido otros asesores, otros derroteros. Y sí que ahora entra Juan Carvajal, si eventualmente viene de la mano de su oficina, donde él está trabajando, que es en Imaginación de Enrique Correa. Esa es una novedad, porque ahí tenemos a una persona que sí empuja básicamente la lógica del acuerdo, el acuerdo, el consenso, y eventualmente está mucho más cercano, si tú quieres, en términos de realización política, está mucho más cercano a lo que son los emblemas de lo más conservador del Partido Demócrata Cristiano que de lo más de izquierda del Partido Demócrata Cristiano. O sea, él tiene mucho más lazos con Soledad Alvear y con Guter Martínez. Formaron parte de un mismo gobierno. Exacto, que de la Yasna Proboste, qué sé yo, o los nuevos liderazgos, digamos. Entonces, yo lo leí también y dije, chuta, esto sé que me llamó la atención. Es un zapato chino lo que tiene hoy en día la democracia cristiana para resolver, yo creo. No, sí, es duro. Particularmente el dilema que enfrenta. Y por cualquier lado que decida, yo creo que va a tener que aceptar niveles no bajos de costo. O sea, la noche de los cuchillos se va a hacer el día que el gobierno, ya entiendo que está sacando un instructivo, por eso sale hoy día en la tercera, que todos aquellos que quieran ser candidatos van a tener que salir del gobierno. Y esa va a ser una noche de cuchillos largos, porque me imagino que los listados en la DC van a ser... Mucho, no todos. No todos. O sea, porque los ministros los ministros tenían una fecha. Hay muchísimos candidatos a diputados que hoy día es jefe de división que está esperando, digamos, el penúltimo día para irse, porque bueno, no está fácil financiar las campañas. Hay que agarrar no está fácil lo de las listas. Oye, además, yo creo que que no hemos puesto suficiente ojo a la exigencia de las cuotas. La exigencia de las cuotas cambia el mapa también respecto incluso a los incumbentes hoy. Y por eso es que es tan importante, o era, ahora ya no sé qué va a pasar, pero tan importante si que van a haber acuerdos de listas parlamentarias comunes, porque las cuotas son por partido. Exactamente, son por partido. Ese fue un balde de agua fría.
Pero para ustedes deberían pararse y aplaudir a mano llena. No, pero... O sea, yo beneficiada. francamente, con el tema de las cuotas... pero para los partidos fue un balde de agua fría. O sea, para los varones de los partidos sin duda. No, exactamente. Pero el problema de los partidos... A ver, las cuotas es una gran noticia. Yo entiendo, pero solo quería decir una cosa. Si los partidos lo que van a hacer es poner a las esposas, a las hijas, a las primas, a las novias, a quien sea, para cumplir con la cuota, entonces estamos jodidos. Porque en realidad la idea... No es lo que está pasando hasta ahora, aparentemente. Los partidos, dentro de las directivas de los partidos, dentro de la juventud de los partidos, se promueva la participación de la mujer. Eso es el objetivo. Todo lo otro es maquillaje. Entonces vamos a ver cómo es o que pongan en el 40% en los lugares donde no pueden salir electas. ¿No puedo decir? Sí puede decir, siempre puede decir. Súper cortito, que no nos vaya a pasar... Yo soy muy voluble. Que no nos vaya a pasar el fenómeno de las Juanitas en México. Sí. Que en el fondo es cuando se nombraba una candidata para ir la primera en la lista, salía electa y finalmente esa candidata terminaba, o esa mujer electa al Parlamento, lo que fuera, terminaba renunciando en favor del segundo en la lista, que era su compañero. Que no nos vaya a pasar eso, porque no estamos lejos en nuestro país. Vamos a estar lleno de candidatas en lugares donde no partidos políticos además que manejados básicamente por el patriarcado. Es que aquí no se puede renunciar. No sé cómo renunció Kirchner, ¿te acuerdas cuando en el primer gobierno Sí, no, pero es que allá se puede, pero aquí no se puede renunciar, es irrenunciable el escaño parlamentario. Antes de jurar en marzo, no sé. Sí, bueno, en las concejalías está, de hecho en las concejalías hay un lío grande. Bueno, lo vamos a revisar. Muchas gracias a Lucía Damer, Isabel Pla y Gloria de la Fuente por este panel. Que les vaya muy bien. Antes de jurar o prometer, se me olvidó.